Yeah, so before we start, generate correct motivation. Generamos una buena motivación antes de empezar. Alright, so we talked about a few aspects of suffering of samsara, right? So to summarize that with the Four Noble Truths, yeah, most of you already know the Four Noble Truths, right? So that means that we have the truth of suffering, yeah? So the Buddha said in his first teaching, this is suffering, then referring to aggregates. Of course, the Buddha doesn't have contaminated aggregates, but showing the aspect of, right? So this is suffering. And then the Buddha said, you should know suffering. Yeah? So when the Buddha said you should know suffering, the Buddha said not you should know the suffering of suffering, like a sickness or headache or fever, right? And the Buddha also didn't say you should know the suffering of change. Yeah, like when it's too hot, you go to the cold shade, but then it becomes too cold, or when you're hungry, you eat too much, right? So that's easy to recognize. And the Buddha said you should know suffering. The Buddha referred to this all-pervasive form of suffering. As long as you have afflictions and karma, you have to suffer, right? So that's kind of the truth of suffering. Bien, hemos hablado ya de los diferentes tipos de sufrimiento y ahora eso nos puede remitir a las cuatro nobles verdades que ya conocéis. La primera de esas cuatro nobles verdades es la noble verdad del sufrimiento, que Buda enseñó en primer lugar y dijo, esto es sufrimiento, debes conocer el sufrimiento. Buda, al establecer la primera verdad del sufrimiento, se refería a los agregados contaminados. No es que Buda tenga cuerpo y mente como nosotros, Buda no tiene agregados contaminados, pero manifiesta el aspecto de tenerlos para enseñar. Y cuando dice debes conocer el sufrimiento, o el sufrimiento debe ser conocido, Buda no se refiere a que reconozcamos o entendamos el sufrimiento del sufrimiento o el sufrimiento del cambio, que ya hemos explicado y son relativamente fáciles de reconocer. Buda se refiere al sufrimiento compuesto que todo lo impregna, al hecho de estar sometidos al control del karma y las aflicciones. Ese es el tipo de sufrimiento que Buda dice que debemos conocer. Yeah, so that's kind of the truth of suffering. Esa es la verdad del sufrimiento. Then the second truth is the true cause of suffering, or the true origin, as we say. So then the Buddha said, you should, this is the origin of suffering, referring to, karma and afflictions. Karma and afflictions are the root. Right? So you should abandon the cause of suffering. Right? So the first truth, you should know suffering, and you should abandon the cause of suffering. Yeah? So the cause of suffering is the direct cause of suffering, are afflictions, as we discussed. Yeah? And the root cause is this ignorance, as we saw. So that has to be abandoned. You should. This is the truth of suffering. This is the true origin of suffering. You should abandon the origin of suffering. Right? So that's kind of the second noble truth. Bien. La segunda de las cuatro nobles verdades es la noble verdad de la causa o el origen del sufrimiento. Y Buda dijo, igual que dijo, debes conocer el sufrimiento, en la primera noble verdad, en la segunda noble verdad dijo, debes abandonar las causas del sufrimiento, refiriéndose al karma y las aflicciones. El sufrimiento tiene dos causas, por así decir. La causa directa, que serían las aflicciones, y luego la causa raíz, que sería la ignorancia. Esas dos causas son las que Buda dice que hay que abandonar en la segunda noble verdad. So yeah, that's the true origin of suffering, right? La verdad del origen del sufrimiento. And then the true cessation, then the Buddha said, this is the true cessation, you should manifest the true cessation, right? So that means cessation means absence, right? Absence or cessation of something. Cessation of what? Cessation of afflictions. Right? So that's the real refuge, right? When we talked about the Dharma being the actual refuge, then we talk about the abandonment or the absence of afflictions. Right? So that's the real refuge. So that's kind of the truth of cessation, as we call it. Right?
La tercera de las cuatro nobles verdades es la verdad del cese o la verdad de la cesación del sufrimiento. Y Buda dijo, debes manifestar el cese del sufrimiento o manifestar la cesación del sufrimiento. Por cese o cesación entendemos ausencia. ¿Ausencia de qué? De aflicciones. Ese es el verdadero refugio. Cuando hemos hablado de la joya del Dharma, en la toma de refugio, nos referimos precisamente a eso. Estamos tomando refugio en la ausencia de aflicciones. Y esta es la tercera noble verdad. Yeah, so that's kind of a real safe direction, right? If you have a mind that is free of afflictions, that's kind of the real refuge, right? The real safe direction, so that's the truth of cessation. Esta es la verdad de la cesación, la verdad del cese. La dirección verdadera y segura. La mente libre de aflicciones. La mente donde se ha manifestado el cese de las aflicciones. Yeah. So then, how do you accomplish that state of being free of afflictions? That's the question, right? So then we come to the fourth noble truth, and that's the truth of the true paths, right? So, meaning the wisdom realizing emptiness, right? So that the more you have that wisdom and the more you meditate, the more afflictions you eliminate, because you take away the root, right? Bien, y teniendo en cuenta el verdadero refugio, esa mente vacía de aflicciones, o con la que ha manifestado el cese de las aflicciones, la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues esto nos remite a la cuarta noble verdad, que es la verdad del verdadero camino. El verdadero camino es la sabiduría que realiza la vacuidad, y cuanto más nos aproximemos a esa realización, a esa experiencia directa de la vacuidad, más aflicciones estaremos eliminando, porque estamos acabando con la fuente raíz de todas las aflicciones, que es la ignorancia. So the way the Four Noble Truths are being explained in a particular sequence, there's a reason, right? First, the truth of suffering, to see, oh, there's a problem, suffering. Then, what is the cause of this? And then, is it possible to solve the problem, right? Through cessation. And if so, how? And then we go to the true paths. El orden, la secuencia en la que se enseñaron las cuatro nobles verdades tiene una lógica y un propósito. Y es el siguiente. Primero, establecer que hay un problema. Darnos cuenta de que hay un problema, que es el sufrimiento. Después, conocer cuáles son las causas que originan ese problema. En tercer lugar, preguntarnos, ¿es posible eliminar esas causas y solucionarlo? Y, si es que sí, el cuarto es, pues, ¿cuál es la manera de llevarlo a cabo? Yeah, so that's kind of the sequence how the Four Noble Truths are being explained by the Buddha, with a skillful means. Esta es la forma, la secuencia en la que las cuatro nobles verdades han sido explicadas por Buda, utilizando sus medios hábiles, su destreza para enseñar. But the actual way cause and effect relates, that is slightly different, because the second creates the first, and the fourth goes very fast. Closing to, But yeah, I should have a countdown, right? So that means that from the point of view of cause and effect, it's slightly different, right? Because the second causes the first, and the fourth causes the third, right? Because the cause of suffering causes suffering, and the true paths causes true cessation. Bien, esto es la secuencia en la que las cuatro nobles verdades fueron explicadas. Pero desde el punto de vista de la ley de causa y efecto, las cuatro nobles verdades operan de distinta manera. Es decir, la segunda noble verdad genera la primera, la causa del sufrimiento genera sufrimiento, y la cuarta noble verdad genera la tercera. El camino para la cesación del sufrimiento genera el cese del sufrimiento. So yeah, that's the Four Noble Truths are the essential teaching of the Buddha, right? So there's much more to say about it, but maybe we can do that another time, right? In more detail. Las cuatro nobles verdades son la esencia de las enseñanzas de Buda, y hay mucho más que decir de ellas, pero ahora mismo no vamos a entrar en más detalles. Because in this retreat, the idea was to mainly focus upon the small scope and do a little bit of the middling scope, right? And then we just summarize bodhicitta and emptiness tomorrow, right? So then at least you have the imprints of the whole part. And then next year we spend more time in the middling scope and the great scope, bodhicitta and emptiness. El objetivo de este retiro era centrarse sobre todo en el primer nivel del Lamrim y introducirnos un poquito en el segundo.
Y además, eso lo haremos mañana, daremos unas pinceladas, una introducción de bodhicitta y vacuidad para que tengamos las improntas de todo el camino, aunque en el retiro del año siguiente lo que vamos a hacer es centrarnos fundamentalmente en completar el segundo nivel del Lamrim y en el tercero. Yeah, so be prepared for next year. Preparaos para la vacuidad del año que viene. I mean, His Holiness puts a lot of emphasis on emptiness, right? His Holiness says, if he dreams, if he's not meditating on emptiness, he's teaching it. So it means that it's a very, and every teaching His Holiness teaches, His Holiness refers to emptiness, right? So it seems to be very important. Su santidad enfatiza mucho la vacuidad, la necesidad de reflexionar y de tratar de entender este tema. Hasta él menciona en cualquiera que sea el tema del que esté enseñando, en todas las ocasiones en las que da enseñanzas, habla de la vacuidad y hace referencia al tema y trata de explicarlo. So you can check tonight. If you dream about the Four Noble Truths, then you get the certification of the course. Claro, su santidad dice, que no lo he comentado antes, que es bueno hasta soñar con el tema, no tenerlo siempre presente. Por ejemplo, si esta noche alguien sueña con las 4 nobles verdades, obtiene el certificado del curso ya, ¿no? So tell me, right, tomorrow. Mañana se lo tenéis que decir a que sí. But don't lie, okay? Pero sin mentir. So that means that, yeah, first you have to get a very, you see how the Lamrim goes up, right? At first, that you understand the aspects of moving into the path, right? That first you see the suffering of the lower realms, you want to escape that. So you want to have a presumed rebirth. So that's already one step in the direction. Then you see that the human life is still full of suffering. And then you're going to rid of that. You know? So that's the next step. You know? And then you see that self-liberation or pratimoksha is just for yourself. Right? Are much more in number and have exactly the same wish, wanting happiness, not wanting suffering. So then you try to generate a wish to help others, right? To achieve the same. So it's very structured. Because without understanding the suffering of samsara, to generate a wish for us to be free is very difficult, right? Es importante que entendamos la estructura del Lamrim y cómo esa graduación, esa secuencia que sigue, comenzando con la comprensión del sufrimiento, sobre todo del sufrimiento de los reinos inferiores o de las condiciones de existencia menos favorables, que nos hace aspirar a tener un precioso renacimiento humano. Eso sería el primer nivel. Después, a partir de ahí, se reflexiona sobre los sufrimientos en general en el samsara y se ve que aun cuando se disponga de un precioso renacimiento humano, esto hace agua por todas partes. Y se busca la liberación personal, pratimoksha. Pero ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel es, a partir de la consideración de que esa liberación personal es solo para uno, mientras que todos los demás seres que están exactamente en el mismo predicamento que nosotros y nosotras, con ese mismo afán de ser felices y no sufrir, son innumerables, tiene sentido seguir avanzando para liberar a los demás del sufrimiento, y ahí llegamos al tercer nivel con la bodhicitta. Podemos ver aquí esa secuencia y además, por ejemplo, cómo es necesario comprender los sufrimientos en el samsara y el comprender el propio sufrimiento para poder hacer extensible esa comprensión y esa compasión a los demás. A partir del propio sufrimiento comprendemos el sufrimiento de los otros. Because to generate compassion, the meaning of compassion is the wish for others to be free of suffering, right? So you have to know what suffering is, otherwise that wish is very difficult. Porque para generar compasión, y compasión es el deseo de que los demás dejen de sufrir, el deseo de que el otro no sufra, para generar compasión tienes que comprender el sufrimiento, si no, no puedes generar ese deseo. So that means that, you know, without renunciation there is no compassion, right? Eso significa que sin renuncia no hay compasión. Yeah, so then if you contemplate the middling scope a lot, and you understand renunciation, and then you go to the great scope, then compassion becomes much more genuine, right? Entonces, si contemplas mucho la renuncia en lo que es el segundo nivel de motivación, cuando pasas al tercer nivel, a partir de esa reflexión repetida sobre la renuncia, es mucho más fácil generar compasión por los demás. Yeah. Okay, so that brings us to the next verse, the last verse on page 23, right? So just about fall into the sea of samsara.
So all my great beings, please bless me to see this. Train Supreme Bodhicitta and the responsibility of my great beings. Eso nos lleva a la última estrofa de la página 23. Tal como yo he caído en el océano del samsara, así han caído todos los seres errantes, mis madres. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en la suprema bodhicitta y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Yeah, so it says, right, just as I have fallen into the sea of samsara, right? So that means that if you really understand the suffering of samsara as we contemplated before, you know, then you see everybody's in the same boat, right? Everybody has experienced the same thing. So I'm just one person having this wish, wanting happiness, not wanting suffering, while others are so much more in number having exactly the same wish, right? Mm-hmm. So that means that because of the number, it's more important to work for so many causes for happiness and separation of suffering, rather than just for one. Right? Mm-hmm. So that's kind of that builds up this kind of compassion. Right? Mm-hmm. Aquí en el primer verso que dice, tal y como yo he caído en el océano del samsara. Esto parte de una reflexión sobre los sufrimientos del samsara, lo desafortunado de esta situación, y del reconocimiento de que la situación de todos los demás seres es exactamente igual que la nuestra. Entonces, yo soy solo uno, mientras que los demás son innumerables, pues puestos a esforzarse tiene muchísimo más sentido trabajar para la liberación de todos que para la liberación de un solo ser, que soy yo. Desde el punto de vista numérico es incomparable el beneficio que se puede obtener si se trabaja para la liberación de todos los seres en vez de centrarse únicamente en la propia liberación. So it means, please bless me to see this and train in Supreme Bodhicitta. So we have to know what is this Bodhicitta in order to accomplish it, right? Mm-hmm. If you know what it is, then you know what you have to do. Claro, bendíceme para que vea esto y para que me adiestre en la suprema bodhicitta. Entonces hay que saber qué es la bodhicitta y cómo adiestrarnos para conseguirlo. Yeah, so bodhi means enlightenment, right? And chit or chitta means mind, right? So the mind of enlightenment. Uh-huh. Bodhi significa iluminación y chit o chitta significa mente, es decir, la mente de la iluminación. So bodhicitta is a main mind, right? Having two aspirations. Uh-huh. Bodhicitta es una mente principal que tiene dos aspiraciones. So it's important to know those two aspirations, and then you know how to develop it, right? Uh-huh. Es importante conocer estas dos aspiraciones para saber cómo desarrollarlas. So one aspiration is called causal aspiration, Mm-hmm. right? So that means that it causes that bodhicitta to arise. That means that the substantial cause of bodhicitta is compassion. Uh-huh. That means a mind that wishes others to be free of suffering. Uh-huh. That is actually one of the aspirations, and we call it a causal aspiration, right? It's a substantial cause for bodhicitta to Mm-hmm. arise. Bien, de las dos aspiraciones de las que se compone la bodhicitta, la primera es la aspiración causal. Se considera que es la causa sustancial de generar la bodhicitta, que es básicamente la compasión. La compasión, que es el deseo de eliminar el sufrimiento de los demás o el deseo de que los demás no sufran. Pues esta es la aspiración causal de la bodhicitta, la causa sustancial. Yeah, so that's kind of the causal aspiration. And then over time, if you have generated compassion, as we're going to talk about tomorrow morning, right? If you have this compassion, then you check, what can I do right now? Do I have the capacity to help others to be freed from their suffering? And you see, I don't have much capacity. I need to become a Buddha, right? I need to become like His Holiness Dalai Lama. I need to have all these realizations, right? And that's then the resultant aspiration to become a Buddha in order to accomplish that task to free others from suffering. Uh-huh. Entonces, el proceso que se sigue, que lo veremos en detalle mañana por la mañana, es que a partir de esta aspiración causal, de esta compasión, uno se pregunta, bien, pues si quiero eliminar el sufrimiento de los demás, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo las capacidades necesarias para hacerlo? Y la respuesta es que no, que para eso necesito iluminarme, para eso necesito ser un ser como el Dalai Lama. Entonces, a partir de ahí generamos la siguiente aspiración, la aspiración resultante, que es la aspiración de conseguir la iluminación para así capacitarnos y poder liberar a todos los seres. So we know we need those two aspirations, right, in order to generate bodhicitta.
necesitamos esas dos aspiraciones para poder generar bodhicitta. So in order to get the resultant one, we want to become a Buddha for the benefit of others, we have to have the causal one first. Right? Para conseguir la aspiración resultante, llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, necesitamos previamente la aspiración causal, la compasión. Yeah, because in order to, if you wish to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, to liberate them, then first we have to have the wish to liberate them. Right? Porque si quieres llegar a ser un Buda o una Buda para liberar a todos los seres, primero te tienes que capacitar, primero tienes que disponer de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. So compassion, often we say, is a substantial cause for bodhicitta. Right? Decimos a menudo que la compasión es la causa sustancial de la bodhicitta. So compassion by itself, there's also various types of compassion. Pero hay varios tipos de compasión. For example, how wonderful it would be if all sentient beings be free from suffering. Is one. Por ejemplo, qué maravilloso sería si todos los seres se vieran libres del sufrimiento. Es un tipo de compasión. May they be free of suffering. Is the second one. El siguiente ejemplo sería que se vean, que estén libres del sufrimiento. And then I will cause them to be free of suffering. That's the third one. El tercer tipo sería yo causaré, yo me encargaré de que sean libres de sufrimiento. So this third one is becoming this substantial cause, right? You take responsibility to do it. Este tercer tipo de compasión es el que empieza a convertirse en la causa sustancial de la bodhicitta. Es la compasión que empieza a asumir la responsabilidad de acabar con el sufrimiento de los demás. That's why it says in the last line, and bear the responsibility of free migratory beings, because you take the responsibility to do it, right? So that's what we call great compassion, yeah? Or sometimes some masters refer to it as kyap dogi ninji. Ninji is compassion. Kyap is to give refuge, right? Do is a wish, so that means a compassion to become a refuge for others, meaning you take responsibility to liberate others, right? So, or we say great compassion. Yeah? So the first two, like how wonderful if it be if sentient beings be free of suffering, may they be free of suffering, is just a general form of compassion, right? And then I cause them to be free is this great compassion, or this kyabdogi ninji, right? That takes responsibility, as we have in the last line. En la última línea de la página 23 dice para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. A eso nos referimos, esa es la causa sustancial de la bodhicitta, porque a eso se le llama gran compasión. Cuando se pasa al nivel de asumir la responsabilidad de liberar a todos los demás del sufrimiento. Hay otra traducción o interpretación del término en tibetano que viene a ser algo así como en vez de llamarle gran compasión se le llama la compasión de ser un refugio para los seres, un refugio que libera del sufrimiento. Pero el distintivo aquí es la asunción de la responsabilidad. Los dos primeros tipos de compasión que hemos visto, qué maravilloso sería que todos los seres se vieran libres del sufrimiento y ojalá se vean libres del sufrimiento, es un tipo de compasión general. En este nivel, cuando hablamos de causa sustancial de la bodhicitta, hablamos ya de la asunción de la responsabilidad de llevar eso a cabo. Yeah, so then in order to have this compassion that takes responsibility, we first, that's very clear explained in Lama Tsongkhapa's great exposition, right, on the Lama Rinpoche, it's very clear that in order to generate compassion, we first have to get close to sentient beings, right? Para generar la gran compasión hay una serie de pasos a seguir. Lama Tsongkhapa lo explica claramente en la gran exposición, bueno, en el Lama Rinpoche extenso, y dice que en primer lugar lo que hay que establecer es un sentimiento de cercanía con los demás seres. Yeah, so you have to get close to beings in order to want to help them, right? That's very important. Tienes que sentirte cercano a todos los demás seres para poder querer ayudarles. Yeah, so, and then also we should see all beings as equal, because otherwise it's not really responsibility if you make a distinction between various beings, right? Y además tenemos que ver a todos los seres como iguales, porque no estaríamos asumiendo esa responsabilidad general si empezáramos a hacer distinciones entre ellos.
Otherwise, it's kind of, oh, I want to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, except this one. Porque si no es como, oh, quiero llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, menos a este. Yeah, so that has to be prevented, right? Eso hay que evitarlo. So we need, what we said, we need to prepare the field. Yeah? So we need kind of the basis of equanimity. Es decir, necesitamos preparar el campo para la bodhicitta, necesitamos la base de la ecuanimidad. Yeah, so that, you know, you imagine in front of yourself 3 groups of people, right? That means all your people in your life, all the people you meet, you can subdivide into 3 groups, right? Meaning friends, strangers, and enemies, so to say. Imagina o visualiza frente a ti a 3 grupos de gente. Todos los seres, o bueno, todas las personas o todos los seres que conoces pueden ser agrupados en 3 tipos. En términos generales, amigos, enemigos o desconocidos o extraños. And then you analyze, right? Over time they change, right? You might have a very good relationship with one person, but then the relationship breaks up and becomes your enemy, right? Because over time things change. Also, what you see as your dear friend, because that dear friend cherishing your ego, right? Somebody else might see that friend as a nasty person. So your friend doesn't exist from its own side as a friend, because somebody else sees it as an enemy, or somebody else again sees it as a stranger, right? So that means our perception of friend, enemy, stranger is very subjective. It's only from our perception. Bueno, pues cuando tienes estos 3 grupos, puedes empezar a analizarlos. Desde un primer elemento de análisis, que cambian con el tiempo, que la persona que hoy en día es una amiga, puede que discutas con ella y se convierta en enemiga dentro de un tiempo. Entonces no son grupos estáticos, toda la consideración que tenemos por estas personas o estos seres puede cambiar. Además, hay que tener en consideración que quien tú consideras, por ejemplo, tu mejor amiga, posiblemente porque lo que hace es adorar tu ego o alimentarte el ego, a esa persona que tanto quieres, es vista por otra persona como alguien horrible. Es decir, esa persona que para ti es maravillosa no es intrínsecamente maravillosa, no es una persona amiga en términos absolutos, porque en realidad depende de la percepción subjetiva que tú tengas sobre ella. So also the meditation on equanimity helps us also to see that friends, enemy and strangers is just our perception that makes a difference, right? And then we grasp to it as existing from their own side. That's very similar to what we just talked about with ignorance, right? Because those 3 people are just in the nature of divine origination, right? Yeah. But we see them existing from their own side in one aspect, which is not reality, because it's just merely imputed or labeled friend, enemy and stranger. They don't exist from their own side like that, right? So that contemplation also helps us a little bit to understand emptiness, right? Contemplar la ecuanimidad sirve para darnos cuenta de hasta qué punto esas categorías que establecemos entre amigos, enemigos y extraños dependen fundamentalmente de nuestra percepción subjetiva. De que, a pesar, basados en nuestra ignorancia, la misma ignorancia que hemos comentado antes, que se aferraba al yo o al ego como algo inherentemente existente por sí mismo, sólido, independiente, etc., esa misma ignorancia nos hace aferrarnos al concepto de amigo, enemigo o extraño como si existieran por sí mismos, cuando no es sino una mera etiqueta, una mera imputación mental, subjetiva evidentemente, que hacemos sobre ellos. Son una originación dependiente y dependen de la etiqueta o de la imputación que hagamos. De forma que esta meditación sobre la ecuanimidad nos puede ayudar a comprender un poco mejor la vacuidad. Because the reality is just a label, right? We see this person and we label friend. So, but then we see it as existing from its own side as a friend. But that's not the reality. It's just a label, and then we believe
then that exists from its own side. Yeah, the reality is just a label, but we see it existing from its own side, right? So same with the person is just a label, but we think that I exists from its own side, right? Porque lo que hacemos es, ante esta persona, la etiquetamos de una determinada manera, como una amiga. Primero la etiquetamos, la nombramos como amiga y luego nos aparece como si fuera una amiga existiendo por sí misma, como si tuviera una existencia independiente. Primero la percibimos y la etiquetamos, la nombramos meramente, es lo único que existe. La realidad es esa única, la mera etiqueta, la mera nominación. La etiquetamos como amiga y entonces la vemos como si fuera una amiga, una persona inherentemente amiga y nos aferramos a ella. Y es el mismo proceso que hacemos con el yo. Lo percibimos como existente por sí mismo, no como una originación dependiente, y nos aferramos a él. Because the person is just, we impute or label friend, right? And then we apprehend it as from its own side as a friend. And that's not reality. Because if the friend exists from its own side as a friend, then everybody should see them or her as a friend, right? But it's not the case. Entonces, primero, percibimos a esa persona y la etiquetamos, la nombramos como amiga. Y a partir de ahí nos aferramos a ella, la consideramos, la percibimos y nos lo creemos, la consideramos como inherentemente amiga. Como si fuera amiga por sí misma, sin depender de nada más. Pero si existiera así, si esa persona fuera una persona intrínsecamente amiga, todo el mundo a su alrededor tendría que percibirla exactamente igual, porque sería por sí misma amiga. Yeah, there's a story. Okay. It's getting late and people are tired. So, I don't know, did I tell the story about the Queen party? London? No, I didn't. But, well, I think I've heard this Ale. from you, but a while ago. Ale. Anyway, so it's... So in the UK, the royal family is very interested in what people do for society. So to repay the kindness of people who do things for society, they invite them, and then, you know, there's a party. The Queen couldn't come this time because she had mobility problems, but a few of her sons were there, and, you know, it's a very official kind of thing. So you get this official invite with the golden, you know, golden letters. So anyway, so it's a very special thing, you know, but it's quite a lot of people, so it's not that special. So anyway, and the tea is not that tasty. So I went with a friend of mine, you know, because we got this invitation, right? I got this invitation. So we went there, and then, you know, you hang out there with people, and you know, the royal family is there. It's all kind of quite formal, you know, and all the ladies. Yes, because we just wear robes, so it was easy. But otherwise, for the men, they have to have a particular dress, and the woman, they have to have this little thing on the. It's all very kind of, you know, it's stylish, you know. Anyway, so then yeah, we go around. Anyway, that's not a real thing. But, yeah. Then we came out of the palace, you know, because you never get beyond the gates, so high security, right? So then we come out of the palace, and there's just a group of tourists and people on the street looking at us coming out of the palace. Right? They think, oh, look, important people. And they see us as existing from our own side as important people. So I tell my friend, I say, look, those people think we're very important people now. And they have this apprehension of existing from their own side important people. You know? And then we just walk around the corner, and we mix with the normal people, and then we're not that important anymore. So that means it's just a temporary label, but people grasp at it as existing from its own side. You see that? Yeah. Bien, pues esta historia que tal vez conté ya hace algún tiempo. En Inglaterra la familia real tiene mucho interés en, de alguna forma, de agradecer o de mostrar cierto agradecimiento por las personas que hacen cosas por la sociedad y demás, y todos los años montan una fiesta donde invitan a mucha gente, te mandan una invitación muy estupenda con letras doradas y demás, muy elegante, y se supone que es un evento social muy especial, aunque bueno, si va tanta gente pues tampoco será tan especial, pero bueno. La cuestión es que yo recibí una invitación y fui con un amigo,
Y bueno, entras al Palacio Real, hay mucha gente, todo el mundo de etiqueta, las señoras con el tocado ese en la cabeza. Nosotros como monjes lo tenemos más fácil, pero bueno, los hombres tienen que tener hay un código de etiqueta, todo es muy estiloso, etcétera. Y bien, pues estuvimos hablando con el resto de invitados y demás, y tiempo después abandonamos el palacio. Bueno, salimos fuera. Es un recinto donde la gente de la calle no puede entrar porque hay, en fin, verjas y hay seguridad y demás. Y cuando salimos fuera a la calle había un grupo de gente o de turistas que de pronto nos vieron y se quedaron como fascinados. Y yo le dije a mi amigo, mira, ellos están pensando que nosotros somos gente muy importante. Claro, la gente nos vio salir del palacio e inmediatamente nos etiquetaron como gente muy importante y además se aferraron a esa imagen, ¿no? Tuvieron esa aprehensión de esa etiqueta que ellos habían imputado a mi amigo y a mí porque nos vieron salir del palacio. Pero bueno, nosotros seguimos andando y al doblar la esquina la gente que nos veía ya nos volvió a ver como gente normal, porque no nos vio salir del palacio, porque no nos imputó esa etiqueta temporal de muy importante, ¿no? Y es un ejemplo aquí claro de imputación y de cómo luego aprendemos y nos aferramos a ese nombre, a esa etiqueta que hemos puesto. Yeah, so there's the same for our friends, and there's the same for the stranger, right? You see, stranger when you meet on the street or in public transport, but then you start a conversation with the person, and then you start to know the person, and the person becomes a friend, right? So, and the stranger, initially you look at the stranger, but somebody else is the friend, another person sees that enemy, right? So it doesn't exist from its own side as a stranger, it's just our temporary label. And that's also true for the enemy, you know. The person we dislike might be the best friend of somebody else, right? So that means it's just a temporary label, and also over time, you know, when you have an argument with a person, you solve it, then it becomes your friend again, and so all over time it changes. You see? So we see those three individuals as existing from their own side as friend, enemy, stranger, but actually they're just human beings wanting happiness and not wanting suffering. So that's the first way we try to generate equanimity before we go to the next steps of generating bodhicitta. Todas hacemos este proceso, ¿no? Te encuentras con una persona que no conoces en el autobús y esta persona es extraña, pero luego igual empiezas a hablar con ella y después de un rato acabáis conociéndoos y acabáis siendo amigos, y esta misma persona que antes era extraña para ti y que ahora estaría dentro de tu grupo de amigos puede ser para otra persona distinta, puede ser alguien extraño a su vez, o amigo o enemigo, etcétera. Quiero decir, son intercambiables, todo depende de la etiqueta, de la imputación que hagamos. Y lo mismo con una persona a quien consideres tu enemiga. Esa persona seguramente será la mejor amiga de alguna otra, y a su vez será una extraña para una tercera. ¿Por qué? Porque esa persona que tú etiquetas como enemiga no tiene ninguna existencia como enemiga por sí misma, es un mero nombre, son códigos intercambiables a los que nos aferramos. Y esta reflexión o esta contemplación es fundamental para establecer las bases de la ecuanimidad. Yeah, so that's kind of a good contemplation to generate equanimity, but also try to understand, you know, dependent origination, and see that things appear very solid, but actually they're not. Y esta no es solo la base para establecer o para desarrollar la ecuanimidad, sino que es también una buena práctica para ir comprendiendo la vacuidad, la originación dependiente, que todas las cosas nos parecen como muy sólidas, pero en realidad no lo son. Yeah. So, okay. So now just read those few verses for transmission. Bien, vamos a recibir la transmisión oral de los siguientes versos. Yeah, so that's until including the verse on the bottom of page 23.
Bien, hemos completado la transmisión oral hasta el último verso de la página 23 And the remaining do tomorrow, right? y el resto mañana. And then somebody asked for transmission of the mantra of Vajrapani. Alguien ha solicitado la transmisión oral del mantra de Vajrapani, So that received from His Holiness and received many initiations of various types of Vajrapani. que recibí de su santidad el Dalai Lama, y también he recibido varias iniciaciones de distintos aspectos de Vajrapani. Yeah, Om Benzapani Humpe. Yeah, so maybe we can recite 3 times after. I repeat, right? Om Benzapani Humpe. 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 Yeah. So normally in the text we read Om Vajrapani Humpe, right? But the Tibetans pronounce it as Om Benza. Yeah, so I'm quite a traditional person, so that's why I keep that tradition alive. En el texto leeréis Vajrapani, pero los tibetanos ese Vajra lo pronuncian como Benza, y yo soy bastante respetuoso con la tradición y lo transmito de esa manera. Yeah, okay. So then, if there's any questions, then we can do a few questions. ¿Alguna pregunta? Ya que estamos, que Selassie nos puede dar también la transmisión de Manjusri, estaría muy bien. If Geshe-la could please give us the oral transmission of Manjusri's mantra. Om Arapatsana-di. Om Arapatsana-di. Om Arapatsana-di. Om Arapatsana-di. Om Arapatsana-di. Om Arapatsana-di. Yeah, that's it. Yeah, so received from His Holiness and yeah, many other Que también aspects of the initiations of Manjusri. he recibido la transmisión oral y muchas iniciaciones de diferentes aspectos de Manjusri de su santidad el Dalai Lama. Yeah, okay. Yeah, questions? ¿Tomás? A veces cuando leo confundo mente y conciencia. Entonces me gustaría preguntarle qué diferencia hay entre mente y conciencia. ¿O si hay alguna similitud también? Is there any difference between mind and consciousness? Mind and consciousness, there's a difference if you talk about main minds and mental factors. Habría una diferencia si hablamos en términos de mente principal y factores mentales. But generally speaking, when we say mind and consciousness, they're synonymous. Right? Pero en términos generales son términos sinónimos. Yeah, so if you have mind and mental factors, then we say main mind and mental factors, Mhm. right? Yeah. So all minds are basically consciousness, right? Ujú. But if you make a distinction between main mind and mental factors, then you can make a distinction between consciousness being main mind, right? Ujú. Yeah, and not mental. Anyway, that's kind of detail, but generally speaking, when we say about consciousness or mind in general, then it's synonyms. Yeah. En términos generales son idénticas, son palabras sinónimas. Si entramos en detalle, todas las mentes son consciencia. Y si hacemos la distinción entre mente principal y factores mentales, pues ambos son consciencia, pero ahí hablaríamos por un lado de la mente principal y por otro de los factores mentales. Pero esto es como entrando en detalles. En términos generales podemos utilizar indistintamente ambos términos. Muchas veces se refiere, cuando lo escucho hablar, que para obtener la felicidad tenemos que desarrollar la conciencia mental. Entonces ahí es como... Okay, but you refer quite often, for Yeah. example, when we talk about how to develop happy life, Yeah. we need to train our mental consciousness. Yeah. So, So that's different, right? Hmm. Because we have 6 types of consciousness, right? We have 5 sensory perceptions and 1 mental consciousness. Right? So all those 6 types of consciousness are consciousness. Mhm. All those 6 types of consciousness are mind. Mhm. Right? But mental consciousness is something else than the 5 sensory perceptions. Mhm. Because the sensory perceptions, they lose the 5 senses. Mhm. Well, mental consciousness is something that doesn't depend on a physical sense power. Ujú. Bien, eso es otra cosa. Tenemos 6 conciencias. La conciencia mental y las conciencias sensoriales. Y todas son conciencia, todas son mente. La diferencia es que las conciencias sensoriales están vinculadas a los 5 sentidos. La conciencia mental no es dependiente, no está vinculada a ninguno de los 5 sentidos. Esa es la distinción entre ellas, pero todas son conciencia y todas son mente. So that means that
but we say meditation we don't do with our eyes, we don't do with our ears, with our tongue, or with our smell, or with our tangible consciousness. The meditation happens with mental consciousness, right? And in Buddhism we have this sixfold classification, which is very clear, right? If you look into neuroscience or cognitive science, it's mainly about sensory perception, right? Yes. Meditamos con la conciencia mental. No meditamos con el oído, con el olfato, con el gusto ni con la conciencia táctil. Meditamos con la conciencia mental. Esta división sextuple de la conciencia resulta una forma muy clara o muy útil de establecer esa distinción para saber con qué estamos trabajando. Las ciencias cognitivas, por ejemplo, trabajan sobre todo con las conciencias sensoriales, mientras que en el budismo nos centramos más en la conciencia mental. Yeah, so that's very interesting, because in mainstream neuroscience or cognitive science they don't talk about mental consciousness, right? So in Buddhism it's a very clear distinction that is completely something different. And also the mental consciousness, the more subtle it becomes, there's less dependent on the physical brain. Well, all sensory perception, they need a physical brain to operate, right? But the mental consciousness, the more subtle it becomes, especially at a time of death, right? So the consciousness that goes from this life to the next is this mental consciousness, right? So that's why the Buddha put most emphasis, or find the mental consciousness the most important one, right? Because that's the mind that develops, that we develop, and that's the mind that goes from this to the future lifetimes, right? Las corrientes mayoritarias dentro de las ciencias cognitivas y las neurociencias no hablan siquiera de conciencia mental. Hablan de la conciencia que está vinculada al cerebro, a los 5 sentidos, pero las que necesitan de esa base física para operar, ¿no? Para funcionar. Eso es lo que la ciencia cognitiva tradicional considera como mente. Pero el budismo no. El budismo hace una distinción clara entre la conciencia mental y las conciencias sensoriales, que sí están vinculadas a los sentidos y al cerebro. La conciencia mental, de hecho, en el budismo es fundamental porque no tiene esa dependencia tan marcada con la base física del cerebro, y porque además, en la medida en la que va ganando niveles de sutilidad, cuanto más sutil es la mente, la conciencia mental a la que nos referimos, menos dependiente es del cerebro, hasta llegar a no depender en absoluto. De hecho, esa mente muy sutil nuestra, que se manifiesta, por ejemplo, en el momento de la muerte, eso es lo que pasa a la siguiente vida. Por eso Buda le prestó tanta atención al trabajo, al estudio de la conciencia mental, porque en definitiva es lo que vamos a trasladar a la vida siguiente. No vamos a funcionar con el resto de conciencias sensoriales vinculadas al cerebro, sino con la conciencia mental más sutil. So, coarser forms of mental consciousness depend on the brain, right? So, and also certain aspects you can relate to that. For example, what is mental consciousness and what is direct perception? Very simple example is, you look at the Guru Rinpoche here, or the Tangas, you look with your eye consciousness, which is a direct perception, right? Then you close your eyes and you think what you saw. Then you generate a mental image with your mental consciousness, which is conceptual. So you can see there's 2 different types of consciousness happening. And also when we have a particular feeling of pleasure or neutral or unpleasant, right? That's a kind of a direct perception. Right? And then mentally we say, oh, I like this. And then mentally we create kind of attachment or aversion. Right? So that's also aspects of mental consciousness. Yeah? But eventually that mental consciousness can be trained and you can eliminate those afflictions, and then only the pure mental consciousness remains, right? That's why the Buddha put most emphasis on mental consciousness, because the mental consciousness in one aspect makes the trouble, right? Like judging and afflictions arise, so that causes the trouble. But then if you train it, you can train it all the way up that it's completely free of afflictions, right? En términos de la conciencia más burda, la conciencia mental con la que operamos habitualmente, con la que podemos identificar más fácilmente, podemos hacer una distinción entre lo que es conciencia mental y percepción directa. Un ejemplo muy evidente: si miramos esta estatua con los ojos, ahí está operando la conciencia vinculada al sentido de la visión, y eso es una percepción directa de la estatua de Guru Rinpoche.
Pero si cierras los ojos y piensas en lo que has visto, ahí está operando tu conciencia mental. Estás generando una imagen mental de una percepción sensorial anterior, lo cual es un concepto. Eso es pura conciencia mental. Esa es una diferencia. Otra distinción. Cualquier sensación física que tengamos es una percepción directa. Ahora, la sensación de esto me gusta, esta no me gusta, a esta la prefiero o esto es mi preferida, todo eso es una elaboración mental. Es un producto, un evento de la conciencia mental. La aversión que puedas generar, por ejemplo, o el deseo o el apego a una sensación. La sensación es una percepción directa, pero esa aversión depende de la conciencia mental. Entonces, de ahí radica la importancia que Buda le dio a la conciencia mental, porque es en la conciencia mental donde están las aflicciones. Y igual que la conciencia mental es la causa del problema, por ejemplo, generando aversión, también con el entrenamiento adecuado es la conciencia mental la que podemos purificar por completo y por tanto liberar de las aflicciones y de las causas del sufrimiento. Yeah. But to understand it a bit more, then we need a few more weeks. Para comprender esto mejor necesitamos unas cuantas semanas más. Yeah. More questions? Or? Hablando de las mentes primarias, ¿por qué se dice que la bodhicitta es una mente primaria? Why is In regard to main mind, Yeah. why it say that bodhicitta is a main mind? Because, you know, if you understand main mind, a mind can operate certain mental factors, right? So and the two main operation mental factors are these two aspirations. So that means a main mind has 5 similarities, as we technically say, right? There's the 5 similarities of similar aspect, and anyway, that's maybe too detailed, but the main mind has similarities with its mental factors. Yeah? And the main mind takes the aspect of the mental factors. So for example, our main mind is neutral by nature. But when anger comes with it, it takes the aspect of anger, right? So then the main mind is much more stable than mental factors, because the mental factors come and go, right? Well, the main mind remains. So that means if you train in those two mental factors of the two aspirations, this main mind becomes eventually a realization or a stable mind that has this wish to liberate others and freedom from suffering. So that's one of the reasons why it's we considered as a main mind. Because mental factors are temporary, right? So while main minds, they remain. So that means the realization itself comes from the main mind using The mental mental factors. Yeah, so the main mind, the realization comes by the power of using mental factors, but the actual realization comes from the main mind, right? Because the main mind depends on certain mental factors, and that actual realization is a main mind. La mente opera en conjunción con los factores mentales. En el caso de la bodhicitta, la mente operaría fundamentalmente en conjunción con los dos factores mentales que son las dos aspiraciones, la causal y la resultante. Esto es más técnico, pero se dice que la mente principal tiene 5 similitudes. Es decir, se parece a los factores mentales con los que está operando y adopta el aspecto de los factores mentales. Se parece a ellos a través de estas 5 similitudes. En el caso de, por ejemplo, la mente principal y luego la ira como factor mental. La mente principal adopta el aspecto de la ira, en este caso del factor mental de la ira. Pero la mente principal es siempre mucho más estable que los factores mentales, que vienen y van. La mente principal siempre está ahí. Entonces, en el caso de la bodhicitta, lo que hacemos es combinar la mente principal con los dos factores asociados a la bodhicitta, para que la mente principal adopta el aspecto de los dos factores mentales asociados a la bodhicitta. Usamos los factores mentales asociados a la bodhicitta para conseguir la realización estable de la bodhicitta a partir de esa similitud que adopta la mente principal en relación a los factores mentales con los que opera. La realización espiritual no es generar esos dos factores mentales vinculados a la bodhicitta, es esa identificación de la
de la mente principal a partir de esos dos factores mentales. Y la mente principal es mucho más estable que los factores mentales que son más temporales. Y a partir de ahí, por eso se habla de que la bodhicitta, la realización de la bodhicitta es esa mente principal. Yeah, so similar way, you know, when we have the realization of the suffering of samsara, right? So there's the main mind, and then using the mental factor wisdom to analyze the suffering of samsara. At the same time, there's the mental factor concentration, because if you don't not concentrate it, then your realization will not become strong, right? So there's concentration, there's discriminating factors, there's a few mental factors around, and you contemplate the suffering and think, oh wow, you know, and then I have to be free for this and this, that. So you use different mental factors to understand it, and then you come to this insight, right, with this realization eventually. And that's the main mind using mental factors to come to a conclusion and then focus on that and get the insight. Sucede algo similar cuando, por ejemplo, reflexionamos sobre los sufrimientos del samsara. Queremos conseguir esa realización, o sea, esa integración, esa comprensión profunda de los sufrimientos del samsara. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos una mente principal que reflexiona sobre los sufrimientos del samsara y luego activamos una serie de factores mentales. Por ejemplo, la sabiduría. Por ejemplo, la concentración, porque necesitamos una mente estable que pueda analizar de forma aguda, ¿no? Lo que estamos, el tema. Utilizamos toda una serie de factores de discriminación para tratar de conseguir esa realización, esa convicción estable que es adoptada por la mente principal sobre, en este caso, los sufrimientos del samsara, ¿no? El procedimiento es un poco ese. So there are topics in what we call, there's also in Spanish, no? In the basic program, awareness and knowers and mind and mental factors. Those subjects explain these points very clearly. Sí, el tema de mente y factores mentales o la mente y conocedores están traducidos al español y forman parte, por ejemplo, del programa básico. And we did one course, right? One of the first things we did together. Sí, creo que hicimos LORIC, mente y factores mentales con Nagarjuna Madrid hace tiempo. Yeah, it's very interesting material. Es un material muy interesante, sí. Yeah. Okay, one more. Gracias, Gesla. Ha hablado de los diferentes obstáculos de la meditación, uno de ellos es la somnolencia y se aplica un antídoto para evitar la somnolencia. ¿Hay alguna práctica de purificación que permita facilitar eliminar la somnolencia cuando se medita? Is there any purification practice specifically to avoid, to prevent or to eliminate laxity during meditation? I mean, there are antidotes, right? So if there's laxity, yeah, then you think about depression, rebirth, or Buddha potential that uplifts the mind. Right? If there's excitement, then the mind goes outward, so you have to withdraw the mind. So you contemplate death and impermanence. Right? But if the laxity is too much, you get up and wash your face. Lo que hay son antídotos. Entonces, un antídoto contra la laxitud es en general desviar tu atención y pensar en cosas que te activen la mente, ¿no? Que la eleven un poco, pues en el precioso renacimiento humano, etc. Y lo contrario, cuando tenemos el problema de la excitación, hay que, de alguna forma, es una mente muy enfocada hacia el exterior y hay que retirarla, hay que traerla hacia adentro. Por ejemplo, pensar en la muerte, en la impermanencia y demás. Pero bueno, que si te entra mucho sueño, lo mejor es levantarse y lavarse la cara. O tomarte una taza de café, en fin, hacer algo práctico. But not too much, right? Pero no demasiado café. Or some people always, they turn off the lights, you know, I don't know, some Westerns do that when they meditate. Also that can cause kind of laxity, right? So just keep the lights on, right? So light by itself helps us to get rid of laxity. Right? Hay personas que apagan las luces para meditar, eso puede provocar somnolencia. Puede estar bien, si ese es el caso, dejar las luces encendidas porque eso activa también la mente. Yeah, and other practical advice, make sure you have enough sleep, right? Y otro consejo práctico sería que asegúrate de que has dormido suficiente. Yeah, so be rested, you know. Tienes que estar descansado. Yeah, so yeah, there's a few things you can use. Son cosas que puedes hacer. Yeah, okay. Alright, so yeah, sorry, we're over time, 24 minutes. Okay, so dedicate the merit. Bien, vamos a dedicar los méritos. Janjo Sanjo. Ayer Pana Yechi, Yeva Yampa Mepana,
Maggie,